Hoy día es el día para echar benzina, nos quedó clarito. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, son las 9:57. Una serie de críticas surgió al interior de Chile Vamos tras el fracaso de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. El libelo fue rechazado, ya lo sabemos, por 69 votos a favor y 78 en contra, entre los que estuvieron los votos de los diputados de la bancada de Evópolis. Para conversar más sobre este tema y para saber si esto es un quiebre real, profundo o no, vamos a conversar con el Frank Bauersound, diputado de jefe de bancada de Renovación Nacional. Ahí ya lo tenemos en pantalla telemáticamente. Gracias por acompañarnos, diputado, esta mañana. Y para saber todo lo que replican los medios que hacían la noticia política de las últimas horas, ¿es tan profundo el quiebre, quedaron resquebrajadas las confianzas o no fue tan así? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, la verdad que yo leo los diarios y parece una novela, dan ganas de llorar, pero la verdad que, mire, de los 4 diputados de Bópoli, 2 votaron en contra de la acusación. Y se dramatizó esto justamente no por la votación misma, sino que simplemente porque quienes apoyábamos este libelo en contra del ministro de Educación, dábamos por hecho de que contábamos con los votos de Evópolis en su plenitud, que como le digo son 4 solamente, 2 votaron a favor y 2 votaron en contra. No hacían la diferencia, la verdad, pero obviamente genera una sorpresa y una molestia en los partidos de Chile Vamos, porque esperábamos contar con su apoyo. Ahora, yo también quiero destacar que aquí hay una coincidencia con Evópolis en el sentido de que el propio Francisco Turraga, jefe de la bancada, dijo en su discurso que este era un mal ministro. Él estimaba que la acusación que se le hacía no contaba con elementos para poder acusarlo constitucionalmente en materias legales, pero de que tenemos una evaluación negativa en conjunto del ministro de Educación, eso nadie lo discute. Claro, pero una cosa es que uno sea mal ministro y otra cosa es que viole la Constitución y las leyes, que es lo que tiene que ver con la acusación constitucional, porque uno pudiera estar o no de acuerdo y yo creo que más o menos transversalmente uno pudiera llegar a la conclusión de que no ha sido una buena gestión la del ministro de Educación, pero eso no da por una acusación constitucional. Creo desprende un poco lo que quiso decir el diputado Undurraga. Sí, claro. Por eso le digo, mire, nosotros en Renovación Nacional actuamos con convencimiento. Nosotros creímos que estos libelos que se presentan, ¿cierto?, tienen que ser muy bien armados, estructurados. Y le pongo un ejemplo concreto. Se nos ha dicho en reiteradas oportunidades y la gente de nuestro sector nos pide, oiga, acusemos al ministro Montes, porque el ministro Montes han ocurrido una serie de irregularidades, ¿cierto?, de desfalco de dinero y una serie de situaciones a través de fundaciones, de Revolución Democrática y otros más. ¿Qué es lo que ha dicho Renovación Nacional? Dijimos, miren, primero vamos a hacer una comisión investigadora en donde se establezcan los elementos donde se pueda establecer la responsabilidad política y administrativa del ministro Montt y luego eso lo evaluamos, porque así se debe hacer, desde mi punto de vista. Aquí no nos olvidemos de que esta presentación la hizo el Partido Social Cristiano. La UDI había presentado una interpelación, que yo creo que fue lo primero que se tuvo que haber hecho, pero se anticipó, ¿cierto? Y finalmente terminamos apoyando una acusación constitucional que de los 7 capítulos yo quiero destacar que Renovación Nacional escribió 4. Básicamente lo que tenía que ver con la mala administración de los fondos públicos a través de, ¿cierto?, esta irregularidad tremenda que se ha producido en la Junaev, pagando 3.500 millones de pesos por 30 colaciones. Eso es una cosa no menor. Ahora, a mí lo que me preocupa de fondo es que seguramente este tema de la Junaev va a seguir adelante, terminó ya en la Fiscalía, se está investigando, y aquí van a haber responsables. Y qué van a decir estos diputados, ¿cierto?, que votaron en contra de esta acusación, considerando que efectivamente aquí es probable que se descubra un delito. Y por lo tanto, nosotros argumentamos a través de esa fórmula, aparte, ¿cierto?, del derecho preferente de los padres, que queremos que nosotros sí estábamos convencidos de que se había violado ese derecho, cosa que el Congreso estimó en contrario. Pero como le digo, yo el tema de Bópoli no lo dramatizaría tanto, considerando que son solamente 2 personas que votan en contra de esta acusación. Ya, pero yo ayer escuché que esto era una puñalada, se lo escuché a un diputado de su conglomerado, digamos, y leo los diarios y dicen que hay una crisis en la derecha. O sea, ayer se dijeron cosas de grueso calibre dentro de su coalición, digamos. Entonces, también algo Sí. pasó allí. Eso, o sea, eso es indesmentible. Ayer algo se trizó, por lo menos. Sí, efectivamente, como le dije al principio, esto produjo mucha sorpresa entre nosotros y provocó mucha molestia. Porque fíjese que
cuando se presentó la acusación, había gente que se acercó a nosotros ofreciéndonos los votos rápidamente. Entonces, la gente más de centro estaba evaluando votar a favor de la acusación, pero cuando supo que Bópoli, habían personas de Bópoli que lo iban a hacer, no se sienten en la responsabilidad de hacerlo también. Entonces, eso nos disminuye apoyo. Y eso fue lo que generó molestia. Porque obviamente la gente de otros partidos y gente independiente dice, oye, si no están cuadrados ni siquiera ellos en Chile Vamos, ¿por qué tenemos que nosotros apoyarlos? Entonces, ahí se produjo la molestia bueno, y Diego Charpe, que es secretario general del partido, se refirió a este hecho como una puñalada a Chile Vamos. Pero como le digo, es una situación que si uno lo ve con un poco más de lejanía, se da cuenta que es una situación que en realidad no tiene tanto dramatismo, considerando que fueron solamente 2 personas de los 4. Ahora, yo creo que el problema más importante lo tienen ellos, porque imagínense que son 4 diputados y 2 votan a favor y 2 en contra. Yo creo que eso es una situación que tienen que arreglar entre ellos primero. Ya, pues pongamos esto como un juego de ajedrez. Entonces algunos dirán, chuta, pero la oposición justo en un momento clave donde el gobierno está tan valiente con todos los escándalos que hemos sabido, las últimas semanas se pelean entre ellos, digamos. También es una jugada, uno podría llamarlo un error no forzado, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, nuestra gente nos pide unidad y nosotros tenemos claro eso ya hace mucho tiempo. De hecho, yo quiero destacar el comportamiento que tuvo Republicano. Republicano solamente tuvo un diputado que estaba fuera del país, por eso no votó. La UDI tuvo un diputado que votó en contra y Evópoli tuvo 2. Renovación Nacional fue la bancada que se demostró más disciplinada con los 23 diputados que tenemos, que somos la mayoría, los diputados, la mayor cantidad de diputados lo tiene Renovación Nacional, lo votamos a favor. Y por lo tanto nosotros entendemos que la gente pide que actuemos en unidad para enfrentar un gobierno que lo ha hecho mal, y le ha hecho mal al país desde nuestro punto de vista. Entonces, uno esperaría más orden y disciplina. Ahora, también quiero destacar y agradecer públicamente el apoyo que nos dio el PDG. El Partido de la Gente tenía 8 diputados, ¿cierto? Todos sabíamos al principio, se separaron, están 4 y 4, pero todos los PDG y los ex PDG votaron a favor de esta acusación. Agradecerles a ellos también porque ellos incluso firmaron la acusación, entonces había un convencimiento de que no solamente era un convencimiento de Chile Vamos, sino que también de otros sectores de que el ministro no lo había hecho bien. Ahora, como le digo, y usted está en lo correcto, la gente de nuestro sector nos pide actuar en unidad, lo hemos entendido como un claro mensaje y lo hemos hecho de un tiempo a esta parte, desde republicanos hasta los sectores más de centro, y lo mismo esperamos hacer ahora cuando se enfrente la nueva elección de la Cámara de Diputados en unos días más. Claro, usted, por ejemplo, ha acuñado 2 conceptos. Uno, que el ministro no lo ha hecho bien y la acusación constitucional no es para ver si un ministro lo hizo bien o mal, sino que la acusación es para ver si faltó a la Constitución y a las leyes. Eso dice la Constitución política de nuestro país. Y lo segundo, usted ha hablado de la disciplina y me pregunto yo como ciudadano, un diputado, aunque pertenezca a una bancada, no puede pensar por sí, o sea, siempre tiene que ser tan disciplinado de ir a votar lo que le manda el partido, porque puede que alguno de los diputados a conciencia haya dicho, ¿sabe qué? Incluso yo puedo pensar que lo ha hecho mal el ministro, pero puedo pensar también que no ha faltado la Constitución y por eso voy a votar en contra. ¿O siempre tiene que ser esto a rajatabla? No, en general no existen las órdenes de partido. Bueno, de hecho, Renovación Nacional se distingue por eso, por siempre votar libremente. Nosotros somos la bancada que jamás ha dado una orden de partido. De hecho, yo lo dije hace un tiempo atrás cuando se votó el 10% y provocó un escándalo, pero la verdad que nosotros funcionamos de esa manera, funcionamos a través de un convencimiento. Nosotros en Renovación teníamos el convencimiento de que el ministro sí había infraccionado la Constitución al violar el derecho preferente de los padres y haber tenido un descuido en el trato, ¿cierto?, que se tiene con de los recursos públicos. Y por lo tanto los 23 votamos a favor. Otros pudieron haber tenido otro convencimiento. Lo que pasó, como te digo, es que se provocó una sorpresa porque no teníamos idea, ¿cierto?, que había esta alternativa. Nadie nos consultó antes, nadie nos preguntó. Entonces, obviamente la gente de Bópoli sale a decir minutos antes de votar que van a votar en contra. Entonces eso generó una fricción. Ahora, como le vuelvo a decir, yo no lo dramatizaría tanto porque tenemos tantos desafíos para adelante que esto es una cosa bastante menor. Yo quiero hacer un resumen. En el gobierno del presidente Piñera, el Frente Amplio presentó 8 acusaciones constitucionales, 11 interpelaciones, y de esas 8 solamente se ganó una, que fue la del ministro Chadwick. Por lo tanto, tampoco es un elemento gravitante, porque siempre en las acusaciones constitucionales hay una diferencia entre los propios sectores políticos.
Y ahí vamos al otro tema que es importantísimo, porque desde el regreso a la democracia se han presentado 28, desde 1991 hasta 2003. 11 en el gobierno de Sebastián Piñera, 7 en el último gobierno, aquí ya van 4. Es decir, es una herramienta que se utiliza permanentemente y sobre todo, diría yo, en la última década. Y hay personas que piensan, incluso ayer lo decía el diputado Manucheri, que esto es una pérdida de recursos, que es una pérdida de tiempo y de energías también, cuando los parlamentarios debieran estar abocados a otro tipo de materias importantes para la República. ¿Qué opina usted? Sí. Bueno, es una herramienta que nos da la Constitución. Nosotros podemos hacer tenemos distintas herramientas para fiscalizar los actos del gobierno, ¿cierto? A través de oficios, a través de nuestra presencia permanente de fiscalización en Contraloría, en distintas instancias. La interpelación es una de ellas y la acusación constitucional es la instancia mayor. Yo, como le sugiero, le sugerí siempre, primero, yo creo que era necesario hacer una interpelación previa, como lo había planteado la UDI, antes de hacer esta acusación, para conocer más elementos, para que esta acusación tuviera más contundencia, como lo estamos haciendo en el caso del ministro Montes. Le vuelvo a repetir, nosotros promovimos una acusación, promovimos una comisión investigadora, justamente para tener ahí todos los elementos de responsabilidad administrativa, política, y luego de eso evaluar si existen los elementos para poder hacer esta acusación. Yo creo que ese trabajo previo debió haberse hecho antes de poder haber acusado al ministro. Ya, lo que molestó entonces fue la conferencia de Undurraga minutos antes de entrar a la cancha y por eso se habló de puñaladas y de traiciones y todo lo demás, pero usted dice hoy día, después ya bajando los decibeles, que no es para tanto. Eso desprendo, ¿no? Sí, bueno, mira, nosotros también, a ver, digamos las cosas como son, nosotros con Evópoli tenemos una larga relación de cercanía, de amistades. Lo que obviamente generó molestia fue que no se nos consultara previamente, ni se nos avisara. Por lo tanto, nosotros dimos por hecho que contábamos con ello, y eso, el hecho del anuncio de Evópoli gatilló que otros que estaban pensando en votar a favor votaran en contra, y eso fue lo que generó una molestia. Pueden haber siempre diferencias. De hecho, nosotros, como le digo, en Renovación tenemos un partido muy amplio, muy diverso, muy distinto. Cada uno tiene su línea valórica, su línea ética, ¿cierto? Y política también, doctrinaria, y por lo tanto siempre tenemos opiniones distintas, pero en esta materia estuvimos muy unidos, muy convencidos de que así era, y como le vuelvo a repetir, nosotros de los 7 capítulos aportamos con 4. Y por eso, por ejemplo, el diputado Chalper tuvo una destacada participación, justamente porque fue uno de los que redactó esta acusación, y por eso es que seguramente a él le generó más molestia de los dichos del diputado Undurraga. Estaba enojado el diputado Charper y habló de puñaladas. Oiga, y por último, diputado Sauerbaum, ¿cómo considera usted la acción del ministro de Educación? ¿Sabe por qué? Porque este ministerio es sensible, porque quienes hoy gobiernan en la moneda entraron a la política precisamente por el tema de la educación. Ellos entran al ruedo político, ¿cierto?, como dirigentes universitarios principalmente, y de ahí empiezan a avanzar en este mundo como diputados, como parlamentarios. Por lo tanto, para ellos debiera ser un eje fundamental, un pilar base, el Ministerio de Educación. ¿Y cómo consideran ustedes que se está manejando el Ministerio de Educación? Mire, justamente varios capítulos de la acusación hablaban del mal desempeño del ministro. Hoy día tenemos en Chile 50.000 niños que no volvieron luego de la pandemia. Tenemos un proceso de admisión equivocado que tiene a padres y apoderados que nos están escuchando, se acordarán en marzo haciendo cola, levantándose a las 4 de la mañana para inscribir a un niño en colegio, o si no, simplemente cayendo en la tómbola. Tenemos la violencia interna en los colegios emblemáticos que el propio ministro avaló diciendo, ¿cierto?, que eran legítimas manifestaciones. Entonces, tenemos una serie de elementos que nos hacen evaluar mal su tarea, pero además tenemos los resultados del CIMSE, en donde se demuestra que hay niños, ¿cierto?, que tienen 4 o 5 años que no saben leer. Y esas son las tareas que nosotros creemos que tienen que ser muy bien resguardadas por el Ministerio. Aquí inicialmente no nos olvidemos de que el gobierno había anunciado una política en contra de los liceos bicentenarios, y eso se retrotrajo gracias a la fiscalización que nosotros hicimos, a la insistencia de los directores para no terminar con los liceos bicentenarios. Entonces, el tema educacional ha estado muy dejado de lado. Ha sido un tema bastante menor para el gobierno, justamente considerando que ellos vienen del mundo estudiantil. Uno hubiese esperado una situación distinta.
Y capítulo aparte tiene que ver con la administración de los fondos que se ha descubierto en la JUNAEP, ¿cierto?, con un descuido total por los recursos públicos y que, bueno, seguramente la Fiscalía va a determinar si hay responsabilidades penales. Sí, pero eso se tiene que investigar porque quien hizo la denuncia no la ha reafirmado ante los tribunales y salió desmentido quien maneja hoy día la JUNAEP y hay que contrarrestar las versiones. Por último, lo que tiene que ver con la homofobia, los dichos de la parlamentaria Cordero, la señora Aranda también, antes de, ¿cuánto le jugó en contra a ustedes también? Sí, claro, yo creo que el gobierno utilizó esta herramienta para victimizar al ministro, evidentemente. O sea, el hecho de que el ministro sea homosexual no era tema de discusión. De hecho, yo no lo sabía, por ejemplo, lo supe ahora que se puso en discusión, pero no teníamos idea, no era parte de la discusión. Nosotros lo que estábamos discutiendo inicialmente era el derecho preferente de los padres de educar a sus niños en materias de sexualidad, que creemos que el ministro hizo una mala tarea, impuso una educación sexual que los padres no comparten. Y por lo tanto, ese era el tema de discusión inicial y después se le fueron sumando otros, como le acabo de nombrar. Pero la opción sexual, ¿cierto? O la orientación sexual del ministro no era tema de discusión. Y el gobierno buscó una forma de victimizarlo diciendo, lo están acusando solo por el hecho de ser gay. Y eso no es así. Se le acusó por tener un mal desempeño en el ministerio con todos los elementos que le he dado y que se conocieron en la acusación. El gobierno logró su objetivo, que era sacar de contexto algunas declaraciones o algunos párrafos de la acusación para decir, no ven, lo están acusando por su orientación sexual, cosa que es absolutamente falsa porque nadie le recriminó eso o nadie le dijo nada, no había ni una letra respecto de ese tema en la acusación constitucional. Sí, pero a lo que se refirió la diputada Cordero es en muy duros términos, o sea, Sí, pero como le digo yo lo dije claramente, nosotros no compartimos los dichos de la doctora Cordero porque nosotros podemos aceptar todas las críticas políticas del mundo y hemos sido muy tolerantes nosotros mismos con ella y con otros parlamentarios, pero lo que no podemos aceptar son críticas personales. La orientación sexual del ministro no tiene nada que ver con su desempeño en el ministerio y él lo ha hecho bien o mal dependiendo, ¿cierto?, de su rol, pero no por su orientación sexual. Entonces yo lo dije claramente ayer, nosotros no compartíamos esos dichos y obviamente eso también pudo haber generado molestia en algunos parlamentarios que estaban pensando en votar a favor de la acusación. Quizás perdimos un par de votos, por eso también no lo vamos a saber nunca respecto de si eso fue así. diputado Sauerban, muchas gracias por haber conversado con nosotros en la mañana informativa. Que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes igualmente. Chao, chao. Gracias.